Imagina a un joven llevado lejos de su hogar, un prisionero en tierra extranjera enfrentándose a un reino lleno de idolatría y peligro constante. Rodeado de intrigas políticas, visiones apocalípticas y leones feroces que se mantuvo inquebrantable en su fe. Este es Daniel, un profeta cuya historia trasciende el tiempo, desafiando a la autoridad humana con valentía y demostrando que un espíritu fiel puede cambiar el curso de los imperios. Con cada capítulo de su vida, Daniel nos enseña lecciones de sabiduría, integridad y la asombrosa intervención divina. ¿Te atreves a explorar cómo un hombre enfrentó reyes y sobrevivió noches junto a leones, todo mientras permanecía fiel a su Dios? En el año 605 a.C., el poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia atacó Jerusalén y tomó cautivos a los jóvenes más sabios y talentosos de Judá. Entre ellos estaba Daniel, un joven noble, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Al llegar a Babilonia, fueron rebautizados con nombres babilónicos: Beltasar, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. El viaje desde Judá hasta Babilonia fue largo y lleno de incertidumbre. Daniel y sus amigos fueron arrancados de su hogar, presenciaron la destrucción de su ciudad y el saqueo del templo de Dios. La angustia de su pueblo era inmensa, pero Daniel tenía claro que aunque estaba en una tierra extranjera, su Dios seguía siendo el mismo. El rey ordenó que estos jóvenes fueran instruidos en la cultura, la lengua y la ciencia de Babilonia durante 3 años, con el propósito de que se convirtieran en servidores de la corte real. Además, recibirían la misma comida y vino del rey, lo cual parecía un privilegio, pero para Daniel representaba una prueba de fe. Esta comida estaba dedicada a los ídolos y era impura según la ley de Dios. Comer de la mesa del rey implicaba aceptar la cultura y los dioses de Babilonia, algo que Daniel no podía hacer. Así que tomó una decisión arriesgada. Se propuso en su corazón no contaminarse. Con valentía, pidió a Aspenaz, jefe de los eunucos, que le permitiera no comer de los manjares del rey, y en su lugar, alimentarse solo con legumbres y agua. Aspenaz temía la ira del rey, pero Dios le dio gracia a Daniel ante sus ojos. Finalmente, se acordó una prueba de 10 días. Durante este tiempo, Daniel y sus amigos comieron solo lo permitido por la ley de Dios. Al final del periodo, no solo no estaban más débiles, sino que su apariencia era más saludable y robusta que la de los demás jóvenes que comían la comida del rey. Este fue solo el comienzo de la fidelidad inquebrantable de Daniel. Durante su tiempo de preparación, Dios le concedió sabiduría, entendimiento y la capacidad de interpretar visiones y sueños, dones que serían clave para su futuro. Cuando los 3 años de preparación terminaron, Daniel y sus amigos fueron presentados ante el rey Nabucodonosor. El rey conversó con ellos y se dio cuenta de que eran 10 veces más sabios y entendidos que todos los magos y astrólogos de su reino. Así, Daniel y sus amigos fueron elevados a posiciones importantes dentro de la corte de Babilonia, demostrando que la fidelidad a Dios siempre trae recompensa. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Llamó a todos sus magos y astrólogos y les exigió no solo interpretar el sueño, sino también decirle cuál había sido el sueño. Nadie pudo hacerlo, y el rey, furioso, ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Cuando Daniel escuchó esto, pidió tiempo para orar a Dios. Junto con sus amigos, clamó por misericordia, y esa noche Dios le reveló el sueño y su significado. Daniel fue llevado ante el rey y le dijo: «Tu sueño, oh rey, fue sobre una gran estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclado con barro. Esta estatua fue destruida por una piedra cortada sin manos humanas, que creció hasta llenar toda la tierra». Daniel explicó que la estatua representaba los reinos del mundo, comenzando con Babilonia, que sería sucedida por otros imperios hasta que Dios estableciera un reino eterno. Nabucodonosor quedó asombrado y se postró ante Daniel, reconociendo que su Dios era el único Dios verdadero. Daniel fue promovido a gobernador de Babilonia y jefe de todos los sabios. A pesar de haber reconocido a Dios, Nabucodonosor no tardó en enorgullecerse. Mandó construir una gigantesca estatua de oro de 27 metros de alto y 2,7 metros de ancho, y ordenó que todos se inclinaran ante ella al sonar de la música de trompetas, arpas y flautas. Los habitantes de Babilonia obedecieron la orden, temerosos del castigo, excepto 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Alguien los denunció ante el rey, quien furioso,
Los llamó a su presencia y les dio una última oportunidad para inclinarse ante la estatua. Pero ellos respondieron con valentía: nuestro Dios puede librarnos del horno ardiente, y si no lo hace, de todas formas, no serviremos a tus dioses. Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. El fuego era tan intenso que los soldados que los arrojaron murieron por el calor abrasador. Pero cuando los jóvenes cayeron dentro, algo increíble ocurrió. El rey se levantó asombrado y preguntó a sus consejeros: ¿no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Pero yo veo 4 hombres desatados caminando en medio del fuego, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Era un ángel enviado por Dios para protegerlos. Cuando Nabucodonosor los llamó, ellos salieron del horno sin una sola quemadura, sin que sus ropas estuvieran chamuscadas y ni siquiera olieran a humo. El rey, impactado, declaró: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. A partir de ese día, Nabucodonosor decretó que nadie podía hablar en contra del Dios de Israel y elevó aún más la posición de los jóvenes en su reino. El rey Nabucodonosor tuvo otro sueño inquietante. En su visión, vio un enorme árbol que alcanzaba los cielos y brindaba refugio a todos los seres vivientes. De repente, un ángel ordenó derribar el árbol, dejando solo el tronco y sus raíces, y proclamó que el rey viviría como una bestia durante 7 años hasta que reconociera que Dios es soberano sobre los reinos de la tierra. Daniel interpretó el sueño y advirtió al rey que debía arrepentirse de su orgullo. Sin embargo, un año después, mientras Nabucodonosor contemplaba su reino, se llenó de soberbia y en ese mismo instante, perdió la razón. Vivió como un animal hasta que alzó los ojos al cielo y reconoció a Dios. Entonces, fue restaurado y declaró la grandeza del Altísimo. Años después de la muerte de Nabucodonosor, su nieto, el rey Belsasar, gobernaba Babilonia. A diferencia de su abuelo, Belsasar no temía a Dios. Durante su reinado, organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles, y en su arrogancia, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber en ellos, profanando así los utensilios consagrados a Dios. Mientras celebraban y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, sucedió algo aterrador. Una mano misteriosa apareció y escribió en la pared del palacio. El rey, pálido de terror, tembló de miedo y pidió que trajeran a los sabios para interpretar la escritura, pero ninguno pudo hacerlo. La reina madre recordó a Daniel y sugirió que lo llamaran. Daniel, ya anciano, fue traído ante el rey. Con valentía, rechazó los regalos que Belsasar le ofreció y le recordó la historia de su abuelo Nabucodonosor, quien fue humillado por Dios hasta que reconoció su soberanía. Luego Daniel interpretó la escritura. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Explicó qué significaba. Mene: Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel: ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, los persas entraron en Babilonia, asesinaron a Belsasar y tomaron el reino, cumpliéndose así la profecía. Después de la caída de Babilonia, el imperio medo-persa, bajo el mando del rey Darío, tomó el control. Darío organizó su reino y nombró a 120 sátrapas para gobernar sobre las provincias, y sobre ellos designó a 3 gobernadores principales. Daniel, debido a su sabiduría y excelente espíritu, fue uno de estos gobernadores. Sin embargo, su integridad y favor con el rey despertaron la envidia de los otros gobernadores y sátrapas. Ellos buscaron desesperadamente una manera de desacreditar a Daniel, pero no pudieron encontrar ningún defecto en él, porque era fiel, honesto y no cometía ninguna falta ni negligencia. Entonces tramaron un plan basado en su fe en Dios. Los conspiradores se acercaron al rey Darío con una propuesta halagadora: un decreto que prohibiera a cualquier persona hacer petición a otro dios o persona que no fuera el rey, durante 30 días. Cualquiera que violara esta ley sería arrojado al foso de los leones. El rey, sin darse cuenta de la verdadera intención detrás de esta ley, la firmó y la convirtió en un edicto irrevocable, conforme a las leyes de los medos y persas. Cuando Daniel supo del decreto, no cambió su rutina ni se escondió. Como de costumbre, se dirigió a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como lo había hecho siempre.
Sus enemigos, que estaban vigilándolo, lo vieron y rápidamente fueron ante el rey para acusarlo. El rey Darío, al escuchar la acusación contra Daniel, se sintió profundamente angustiado. Él apreciaba a Daniel y comprendió que había sido engañado por sus consejeros. Durante todo el día intentó encontrar una manera de salvarlo, pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Finalmente, al atardecer, el rey no tuvo más remedio que ordenar que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Antes de que Daniel fuera lanzado, el rey le dijo con esperanza: «El Dios a quien sirves continuamente, Él te librará». Luego selló la entrada del foso con su anillo y con los sellos de sus nobles, asegurándose de que nadie pudiera rescatarlo. Esa noche, el rey Darío no pudo dormir. No comió, no permitió que trajeran entretenimiento y pasó la noche en angustia, esperando saber qué había ocurrido con Daniel. Al amanecer, se levantó apresuradamente y corrió hacia el foso. Con voz temblorosa preguntó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?». Entonces, desde el interior del foso, se escuchó la voz de Daniel, firme y sin miedo: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, quien cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque fui hallado inocente delante de él, y tampoco he hecho nada malo contra ti, oh rey». El rey, lleno de alegría, ordenó que sacaran a Daniel del foso. Al examinarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. En cambio, los hombres que conspiraron contra él fueron arrojados al foso, y antes de que tocaran el suelo, los leones los devoraron. Después de este milagro, el rey Darío proclamó un decreto en todo su reino, declarando que todos debían temer y honrar al Dios de Daniel, porque era el Dios vivo, cuyo reino no tiene fin y cuya soberanía es eterna. Así, Daniel prosperó en el reinado de Darío y en el de su sucesor, Ciro el Grande. La historia de Daniel en el foso de los leones es un testimonio poderoso de que Dios honra a quienes le son fieles, incluso en las circunstancias más difíciles. La fe de Daniel nunca flaqueó, y Dios lo libró de la muerte, mostrando que su poder es mayor que cualquier edicto humano o trampa del enemigo. Este relato también nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios será probada en algún momento de nuestra vida. Puede que no enfrentemos leones reales, pero sí desafíos, tentaciones y presiones que intentarán hacernos dudar. Sin embargo, así como Dios estuvo con Daniel, también estará con nosotros si permanecemos firmes en nuestra fe. Además, vemos cómo el testimonio de una sola persona puede impactar a toda una nación. La obediencia de Daniel no solo salvó su vida, sino que llevó al rey Darío y a su reino a reconocer el poder del Dios verdadero. Cuando permanecemos firmes en nuestra fe, podemos ser una luz en medio de la oscuridad y una inspiración para los demás. Dios no nos ha prometido una vida sin dificultades, pero sí nos ha prometido su presencia en medio de ellas. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, su poder y amor son aún mayores. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios como lo hizo Daniel? Si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos bíblicos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.